Hola, el día de hoy hablaremos sobre el derecho al debido proceso. Nosotros somos alumnos de la Universidad Pedagógica de Durango y hoy estaremos hablando sobre lo antes mencionado, por lo cual presento a los integrantes de este podcast. Inicio con mi compañera Jacqueline, enseguida está mi compañera Melissa, por el otro lado mi compañero Ernesto y yo, Evelyn. Entonces, díganme chicos, ¿alguno de ustedes lo han arrestado? ¿Han visto algo? Yo tengo amigos que sí los han arrestado y que les han pedido que lamentaban mordida, o sea, les han pedido algo a cambio. Bueno, a mí me ha tocado ver que simplemente los bajan a la fuerza, o sea, los suben a la patrulla, pero ya de una forma violenta, o sea, ya no se le está dando el proceso que debería de llevar desde la detención o simplemente leerle sus derechos, simplemente lo detienen, lo bajan, a veces hasta los golpean, ¿por qué no? Y se los llevan. Pues sí, de hecho, el debido proceso es fundamental para cualquier persona, ya sea por su garantizando independientemente de su condición social, económica o política. Sí, aparte que es un derecho que está acentuado en nuestra propia Constitución. Está en los artículos 14, que vienen siendo todas las garantías, y en el 17, que ya viene explicando la manera de cómo debe ser un poquito el juicio, cómo debe ser lo demás. Que ahí, si no me equivoco, es donde presentan o se meten los principios de el derecho al proceso que inicia con la legalidad, si no me equivoco. Sí, prácticamente estamos agarrando dos artículos para complementar todo esto y darle un fundamento más legal. Claro, que es donde establece que cada persona tiene que ser juzgada de manera que la ley sea previa o sea precisa y congruente. Esto quiere decir que antes de que se cometa el delito, tiene que haber claramente o precisamente que las personas puedan estar en sí en el ambiente o que hayan hecho las cosas mal, pero siempre y cuando, no sé, venga siendo que la policía se acomode de manera correcta, como lo acabas de mencionar Sí. tú. Y sinceramente todo esto se debe basar en principios. ¿Por qué? Porque el derecho libre y proceso tiene muy marcados esos principios. No sé si alguien conozca uno o me pueda lanzar hacia uno. Porque pues a mí se me ocurre del principio de imparcialidad. Para empezar, el juez debe ser imparcial, no debe de darle ventaja a uno o a otro. Y esto nos lleva también a la independencia. ¿Qué es la independencia? El juez debe de tomar su sentido sin que le estén pagando, sin que le deba un favor a un político, sin que le deba algo a alguien. De hecho, ahí es cuando entra que ningún juez pueda llevar un caso de algún conocido Ándale, o algún familiar exactamente. o alguien que está Porque ya no relacionado. sería imparcial, ya estaría en ventaja esa persona. Sí, o sea, por lo cual también tenemos que ver y tenemos que asumir todas esas cosas. Y estas personas también tienen derecho a la audiencia. Ándale, que viene siendo una parte fundamental dentro de todo este proceso. Porque ¿cómo vas a juzgar a alguien si no le has dado su audiencia o simplemente le has dado la oportunidad de presentar pruebas o algo? Creo que también ese es un principio, no sé si... Sí, así es. Derecho está basado en expresar la opinión de tanto una parte como la otra. Del procedimiento legal, o sea, llevar un procedimiento legal, más que Exacto. nada. Y pues ya de ese procedimiento obviamente tiene que aparecer una pronta y concisa resolución, ya si está a favor o en contra de este laudo. Para que le den pronta. Sí, aquí se Incluso también está el derecho a la defensa, que también tenemos derecho a defendernos, a presentar pruebas también eso es parte de Ándale, eso es una parte muy importante. Ajá, a nuestra defensa, a nuestro favor. Sí, porque de hecho en encuestas pasadas, digamos 2022, porque pues fue lo más reciente. Así es. Marcan que en detenciones ilegales, arbitrarias o como le quieran decir, se representaron más de 1000 quejas para estas revisiones. En cuanto a la tortura o tratos crueles, se presentaron más de 500 quejas. Así es, y de hecho fue a la Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco. Sí, y también a otro punto muy importante que hay que marcar, que por lo cual las personas ya no tienen la confianza, fue a la denegación de justicia. Ahí hubo más de 2000 quejas de personas que ni siquiera le tomaron en cuenta
nada más las detuvieron, hicieron según ellos su procedimiento y puede haber casos donde inocentes estén encarcelados cuando no se les dio nada de este proceso. Entonces, por lo cual es que se dice que este tema aún es un tabú, porque no está lo suficientemente desarrollado en la sociedad para que la sociedad se pueda defender incluso sin algún abogado, que vamos que ese también es un derecho. Sí, pero también parte de esto de que dices de tabú es por esto, porque la gente ve que los jueces, la policía y todo eso no les prestan la atención debida. Entonces, ¿cómo se van a animar a decir, voy a denunciar esto, voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque simplemente aquí es ciudadano contra gobierno, pero el gobierno significa que él te tiene que defender a ti. O sea, ¿cómo te vas a poner contra alguien que te defiende? O sea, estoy de acuerdo, pero yo creo que también como ciudadanos deberíamos de conocer un poco más sobre nuestros derechos o sobre, no sé, algunos artículos de la Constitución. Sí, pero es que también aquí hay que ver qué tanto te interesa. ¿Por qué? Porque temas de derecho, háblale a cualquier persona, te va a decir, aburrido, prefiero otras cosas. O sinceramente, el canal del Congreso, ¿quién se ha puesto a verlo? No, pues no. O sea, ¿quién se ha puesto a ver eso? Personas. Todos dicen que estos temas son muy aburridos. Sí, pues sí, es como sentarnos a ver las noticias a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero son de gran importancia. Pero no todas las personas lo hacen y siguen las recomendaciones. Aquí hay muchas recomendaciones para todo. Primero sería que denuncien, que hablen de este caso y fortalezcan de cierta manera el sistema, que les den armas a todos de que no sean ya nada más unos cuantos, sino que sean todos los que quieran denunciar. Tienen que quitarse de la mente la vergüenza, de las huevonadas, simplemente de ir y... El miedo, como miedo, más que nada. más que nada miedo. Es una parte también. muy, muy importante. Así como también hay que garantizar el acceso a la justicia. O sea, el gobierno debe de garantizar el acceso a todas las personas, independientemente de la condición social, la etnia, la economía, simplemente. Sí, pero ahorita que mencionas la etnia, no sé si sabías que la Constitución protege los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Sí, de hecho creo que para eso también hay derechos o hay constituciones aparte. No, sí, pero también es un tema muy a desarrollar, ya que en ese pueblo haces tú algo, se van con un consejo que ellos tienen, cómo funcionan ellos, y te están quitando todo esto. O sea, ¿por qué no hay derecho al libre proceso? Al debido proceso. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir qué te hacen prácticamente. Entonces, ese es otro punto muy importante que yo creo que no toda la sociedad sabe lo que pasa en las etnias. Sí. Sí, de hecho, Erofrosina Cruz fue una mujer que defendió mucho a los grupos etnios. Sí, como, bueno, hay que garantizar, como dices tú, ese acceso a la justicia, que el Estado proteja a todos estos grupos y tanto a las demás personas. Y ahora, ¿dónde puedo denunciar la violación? A ver, ¿A este derecho? se puede denunciar simplemente en la CNDH o en alguna otra instancia. O simplemente con autoridades judiciales. Sí, siempre y cuando sea el trámite correspondiente a lo que pasó o al delito que lo implica. Pero ¿sabías que también aquí hay temas que son internacionales? Aquí hay temas de discriminación no solamente locales, aquí en lo federal, que es México, sino también en lo internacional. Por ejemplo, ahí conseguimos unos testimonios que ahorita más adelante los vamos a poner, acabando de los esto. Vamos a anexar, derecho. Y ahí van a ver un caso de un inmigrante. Entonces, ¿aquí dónde se queja él? Pues a Derechos Humanos de la ONU o Comisión Internacional de Derechos Humanos. Bueno, entonces, como tú lo mencionas, el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas está implicado también en todo este proceso prácticamente. Sí, porque te digo, hay tanto como federal o internacional. Así es. Bueno, entonces es muy importante que no se les olviden agregar los anexos de esas grabaciones que tenemos por ahí sobre lo que ha presentado. Pero, o sea, díganme ustedes qué opinan, cómo ven este derecho, qué tanto se desarrolla aquí en el municipio, vamos, simplemente, o nacionalmente, o como lo quieran tomar. Mira, simplemente estos son temas que muy poca gente lo va a ver. Y otro, que esto te agrega la delincuencia. Porque somos honestos. Hay muchas veces que esto también tiene un factor de riesgo. O sea, no, es tema hasta de risa o de nerviosismo, pero te agrega una cierta dificultad. Sí. Y
y abordar el tema independientemente en el grado que sea o la organización que estés o simplemente ya corresponde o ya te metes a otras cosas, ¿no? O sea, Sí, más... simplemente si ya te puedes echar hasta enemigos. Entonces, creo que escogimos un tema algo Muy Muy interesante. interesante porque aquí Ajá. realmente en nuestro municipio no hay, por ejemplo, instalaciones donde podamos pedir ayuda, acudir a marcos de procedimiento judicial, a autoridad política o a estado extranjero también. No, y como lo hablaba ella, por ejemplo aquí, aunque sí está un poco más civilizado entre comillas, Sí, claro. pero no termina de ser un pueblo. Así es. Y en los pueblos es bien sabido, bueno, en algunos, quién sabe en todos, que por lo general es chocan y vamos a arreglarnos o vamos a esto y Exactamente. nunca procede. Ajá, sí, meter. Pero también la gente lo hace con el afán de no gastar más, de no pagar más. Sí, pero también estamos hablando de que hay veces que los conductores, por ejemplo en este caso, son niños. Menores O de sea, edad. Y pues mejor prefieren evitar darle su problemas. debido proceso a hacer otras cosas. Sí, sí. O simplemente cuando se meten a robar, creen que todo queda saldado con que el ladrón entre, te diga, aquí están tus cosas, perdóname. Y se soluciona. Ándale. Y realmente no, porque la persona necesita tener o implicación en este caso, ¿no? O sea, simplemente un caso culpa. así rápido. Estaba el año en curso en secundaria y una chava acuchilla a otra. Y simplemente no hicieron nada. Yo dije, pues van a denunciar, van a hacer, porque en cierta medida ya es tentativa de homicidio. claro que la, sí. la intentó. O sea, no la intentó, sí le clavó la Pero punzocortante. sí fue. Sí penetró. Y pues, ¿qué pensaría uno? Pues va a venir policía, va a venir Sí, esto. Pues sí. Claro, es No, algo se más. arreglaron en comandancilla y quedó todo. Ah, pues ahí está bien. Pues. Y pues no tan bien, porque se están tratando muchísimos procesos que se deberían de llevar a cabo. No, simplemente, Sí. o sea, tú le enseñas a alguien que no pasa nada, ¿qué va a ¿Y hacer? no pasa Lo va a volver a hacer. ¿Lo va a volver a Sí, hacer? Sí, Sí. lo va a volver a hacer. O sea, No. si no hay una queja o algo así, pues no. No, o sea, ¿cómo le van a hacer? Y para llevar todo este proceso tiene que haber el que violenta y la víctima. Si no hay víctima, ¿cómo Si no hay persigues víctima, un delito? Así es. Y no podría estar el derecho al debido proceso. Ah, exactamente. Sí. Bueno, entonces, ustedes, muy personalmente, ¿qué opinan sobre este derecho? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ejecutan? O no sé, platíquenme algo sobre eso. Pues a mí se me hace correcto, ya que pues en el mundo hay muchos problemas como feminicidio, vamos, o sea, cuando hay un feminicidio, el derecho al debido proceso, o sea, como que las mujeres están así como en si denuncio o no, también están. No, deja tú. Hay veces que la sentencia para esos casos de violación son págale la terapia a la víctima y una fianza. Pero, sinceramente, ustedes que son mujeres, se van a sentir que si un agresor de ustedes nada más les pague terapia y ya y arreglamos todo. o sea, pues, No creo que estaría conforme ni me sentiría protegida ante la ley o ante el gobierno en estos casos, porque, o sea, puede llegar a algo más grave y simplemente págale, digamos en este caso, se va a abrir mal, pero el funeral. Sí. Y ahí quedó. No, pues no. debe haber justicia. Tiene que llevar un proceso. Yo digo que en pocas palabras ya para Ajá. conclusión del tema, la gente tiene que denunciar, que quitarse esta venda de los ojos, que decir, o sea, esto me pasó y no es una vergüenza, no es algo, sino que hay mucho, bueno, la mayoría de los casos los va a causar una tercera persona. Así es. O sea, no es mi responsabilidad de andarlo vigilando a los demás, sino andar yo y con lo mío y proteger lo mío. O sea, ¿cómo me va a dar vergüenza si a mi hermana la golpean, o a mi madre o a mi padre, ir a denunciar a alguien? O sea, aparte de eso, yo creo que tienen que estar fundamentalmente protegidos por las distintas organizaciones que podemos decir que van desde municipales, alcaldías, hasta organizaciones ya más grandes, como lo mencionamos, la CNDH o la Organización de Naciones Unidas, para que el cumplimiento sea, esencial o bien esté construido para que el sistema sea justo y equitativo. sí, exactamente. ¿Algo
¿Algo que quieran agregar? Entonces, pues yo creo que hasta aquí se acaba el tema del día de hoy y anexaremos los testimonios. Así es, los testimonios que tenemos por ahí para que puedan fijarse los casos relevantes y los ejemplos que pusimos. Y claro, o sea, pues, por medidas de seguridad y todo, tenemos que omitir nombres, lugar donde aconteció el suceso, y pues no son las voces originales de las personas. Cabe destacar que fueron rescatados de ciertas fuentes y pues nada más son interpretados por otras personas, ¿verdad? Y nada más creo que está por audio, si no me equivoco. Sí, nada más por audio. Bueno, pues entonces yo creo que finalizamos el tema, anexamos eso y damos por concluido. Gracias muchachos por su presencia y participación. Nos vemos. Hasta luego. Vámonos. Me detuvieron sin motivo alguno y me mantuvieron en prisión preventiva durante 6 meses, sin que se me presentara ninguna prueba en mi contra. Durante ese tiempo fui torturado para que confesara un crimen que no cometí. Cuando finalmente fui liberado ya era demasiado tarde. Mi vida había cambiado para siempre. Fui víctima de una violación y denuncié a mi agresor. Sin embargo, la investigación fue deficiente y mi agresor fue liberado. Me sentí muy decepcionada y humillada. Sentí que el sistema de justicia no me había protegido. Que fui detenida por las autoridades migratorias. Me mantuvieron en un centro de detención durante varios meses, sin acceso a un abogado ni a un proceso judicial justo. Finalmente fui deportada a mi país de origen, donde enfrenté graves riesgos.